No era una visita cualquiera, era el regreso del Verbo al umbral del silencio para cerrar los últimos círculos, con ternura, con servicio, con oración. Yahshua volvió a Nazaret no como el hijo del carpintero, sino como el alma que se despide, amando más que nunca. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Última estadía en Nazaret. El castillo de Magdalo, como un centinela de piedra que guardaba a la vez la aldea, los bosques y el lago, había sufrido una gran transformación. Ya no resonaban allí las músicas profanas de danzas y de festines. Su dueña había vestido la túnica parda y el velo blanco de las mujeres esenias. Se había rodeado de todas las viudas y ancianos desamparados en las poblaciones vecinas. Su maestro Jefone había marchado a Corinto, su tierra natal, porque se lastimó enormemente de la transformación de la hija de su gran amigo y le sufría el corazón ver aquel palacio de belleza, de ciencia y de arte convertido en un hospicio de vagabundos, de viejos esclavos y esclavas despedidos de sus amos por inútiles para el trabajo. En los hermosos jardines, llenos de fuentes y de surtidores, ya no se veían las canéforas griegas danzando envueltas en velos color de aurora, ni se escuchaban sus laúdes y sus arpas. Solo se veían, tomando el sol, unas cuantas decenas de viejecillas paralíticas, de ancianos con muletas, de endebles jorobadillos que daba pena ver. Hasta que un día, pasando el profeta Nazareno por el camino que aún hoy existe, entre la montaña en que se levantaba el castillo y el lago de Tiberíades, Boanerges, el pastorcillo, le vio de lejos y corrió a avisar a su señora. Esta bajó como una exhalación, salió al camino y postrándose a los pies del hombre santo, al cual no veía desde el día del Tabor, le dijo: Señor, mi casa es tuya, está llena de los dolores humanos que solo tú puedes aliviar. Siguiendo tu enseñanza, he llegado a amarles como a mí misma. Nada les falta bajo mi techo, solo la salud, la fuerza y la vitalidad. Señor, sé para ellos lo que ha sido para mí y para todos los doloridos que se acercan a ti. El maestro la dejaba hablar y callaba como si quisiera probar hasta dónde llegaba la fe de aquella mujer en el poder divino. La vio próxima a llorar por la compasión de sus protegidos y tomándola de las manos la levantó del suelo. Mujer, sea como tú lo quieres, le dijo, encaminándose con sus 12 íntimos al castillo de Magdalo, cuyas torrecillas pobladas de palomas y de golondrinas resplandecían a la luz radiante de la mañana. Sus manos caían como ramos de jacintos sobre las cabezas encanecidas, sobre los miembros torcidos y secos, sobre las jibas monstruosas de adolescentes contrahechos.
Qué glorioso festín el de aquel día en el viejo castillo, refugio de la ancianidad desvalida y de la niñez enfermiza. Aceptó quedarse a la comida del mediodía a condición de que fuera servida bajo los emparrados del huerto y que estuvieran sentados en torno a la mesa todos los ancianos, mujeres y niños que habían sido curados. La alegría resplandecía en todos los rostros y todos los ojos buscaban los del profeta, que aparecían llenos de promesas y de bendiciones. Sus discípulos, que conocían de años atrás todos aquellos seres atrofiados por la enfermedad y la miseria, se dispersaron entre ellos y les reprendían por no haber acudido antes para ser curados por el Maestro. Pero, ¿quién había de llevarles si sus pies no podían andar, sin parientes ni amigos, porque todos se habían cansado de sus largas enfermedades y miserias? Y cada cual refería su drama, su tragedia íntima vivida tantos años, y que en un momento de fe y de amor había desaparecido como al soplo misterioso de un embrujo divino. «Todos ríen, mujer», dijo el Maestro, sentado junto a ella. «Solo tú padeces». «Así es la verdad, Maestro», dijo ella, «porque yo he visto lo que no vieron los demás, tu muerte trágica que quisiera evitar y que sé que es inevitable». Mal haces, María, en contemplar a la muerte con espanto y horror, cualquiera sea la forma en que ella se presente. La muerte, por un ideal de redención humana, es la suprema consagración del amor. Y yo he venido a encender fuego de amor en la tierra. ¿Qué de extraño tiene que el primer abrazado por esa llama divina sea yo mismo? Del infinito bajé, desgarrando mi vestidura de luz para cubrirme con la pesada materia terrestre que me predisponía a las humillaciones y dolores humanos. ¿Qué es, pues, para mí la muerte? Piénsalo, mujer. ¿Qué es la muerte? Es la vuelta al reino del amor y de luz, de donde salí para enseñar a esta humanidad la ley divina del amor, a la cual se resiste desde inmensas edades. Es la vuelta a mi verdadera patria después de unos años de destierro voluntario, en el cual he recogido flores preciosas de afectos indestructibles de mis alianzas terrestres que me esperaban y que me verán partir con amargura. Vosotros, todos los que me amáis, ¿podéis medir acaso el enorme sacrificio que significa para un espíritu que escaló las cumbres del divino conocimiento, que fue dueño de toda la belleza, de toda la sabiduría, de todo el amor de los cielos superiores, el hundirse de pronto en la ciénaga de todas las miserias y bajezas de la tierra? Mundo nuevo cuya ley actual es el pecado y el dolor, es horrendo calabozo para quien ha pasado ya largas edades en la luz y en el amor. Todo esto significará para mí la muerte, a la que tanto temes, mujer. Es mi gloria, es mi libertad, es mi triunfo final, mi grandeza y mi dicha perdurable, agrandada inmensamente hasta donde no podéis comprenderlo, por este sacrificio postrero que me hace dueño de los secretos del Padre, con el cual entraré a ser una misma esencia, una misma luz, un mismo pensar, un mismo amor. La unión suprema con la eterna potencia, vida divina de amor en el eterno amor. Él y yo, todo uno. Como una gota de agua en el piélago de cristalinas corrientes, como un foco de luz en una claridad infinita.
Con un bautismo de sangre inocente bautizaré esta tierra y conquistaré el derecho de eterna posesión de las almas que en ella se han redimido y se redimirán hasta la consumación de los tiempos. Varios de los discípulos se habían acercado a escucharlo. Por el pálido rostro de la castellana corrían 2 hilos de lágrimas silenciosas que no se preocupaba de enjugar. Maestro, dijo por fin, creo comprender vagamente esa eterna belleza que será tu posesión dentro de poco. ¿Acaso, en mi pobre imaginación, entreveo como una bruma tu gloria y tu dicha en el infinito? Pero, ¿y nosotros, maestro? ¿Y tu madre, para la cual eres todo en su vida? ¿Y yo? Pobre de mí, la última golondrina que llegó a tu tejado con las alas heridas muriendo de cansancio, aleteando ansiosamente a ras de la tierra, luchando entre la ciénaga que la rodea y la luz que presiente. Oh maestro, todo se hundirá detrás de ti, y no bien hayas tendido tu vuelo a la inmensidad, que todos pereceremos como avecillas privadas de aire, como peces sacados fuera del agua, como plantas raquíticas a las cuales les falta el riego de su jardinero. ¿No ves todo esto, maestro? ¿No lo ves? Tendrás tu dicha inefable, tendrás tu gloria imperecedera, entrarás como un soberano en tu reino de amor y de luz, y para nosotros será el abismo, será el olvido, cenizas muertas de una hoguera apagada para siempre, ánforas rotas de un elixir maravilloso que no manará nuevamente porque se habrá secado como la fuente en el desierto. Cirios que parpadearon un día con exahue claridad y que tu eterna ausencia convertirá en pavesas negras aventadas por el vendaval. Y la infeliz mujer cayó de hinojos al pavimento llorando convulsivamente. Los discípulos estaban visiblemente consternados, y Juan, que amaba a la castellana, con la que había jugado juntos en la ribera del lago, lloraba en silencio cerca de ella, sintiendo que sus amargas quejas encerraban toda la verdad. El maestro, visiblemente emocionado ante la intensidad de aquel dolor que no esperaba, se inclinó sobre la desconsolada joven y poniendo sus manos sobre ella, le dijo casi en secreto: María, no llores más y duerme. En el sueño recibirás consolación. María se levantó y tomándole del brazo de Fatmé, que lloraba junto a ella, se encaminó en silencio a su alcoba. El maestro se retiró solo a un apartado rincón del parque, donde las glicinas lacias y los arrayanes de oro habían formado una florida techumbre. Se dejó caer sobre un banco y se cubrió el rostro con ambas manos. Cuando pasado un momento se descubrió de nuevo, en su faz había rastros de lágrimas, pero aparecía en ella una gran serenidad. Padre mío, clamó con entristecida voz, soy una débil criatura. Sálvame de mi corazón de carne. Vine de ti y a ti he de volver triunfante. No quiero ni la sombra de un pensamiento de vacilación y de duda. Soy tu Hijo, soy tu ungido, tu Cristo, tu Verbo eterno.
cúmplase en mí tu voluntad soberana. Apoyó su hermosa cabeza en el respaldo del banco y dejó perderse su mirada en el azul infinito, resplandeciente con la luz del mediodía. Sus alianzas espirituales se cernieron sobre él como un sol de amanecer, y un divino éxtasis se apoderó de su espíritu, transportándolo a las luminosas moradas eternas, a donde pronto volvería, coronado como un vencedor. Desde aquellas cumbres serenas miró el dolor que dejaría en los suyos, en los que tan hondamente le amaban. Y su alma estática, ebria de amor y de fe, clamaba al eterno Consolador. Padre mío, que su llanto se torne en gozo, porque serán salvadas tantas almas como flores hay en tus campos, como arenas en tus mares, como avecillas volando por tus espacios. Pedro, Zebeo y Nataniel, que cautelosamente le habían seguido, oían sus palabras suaves como el murmullo de una fuente, y lloraron de emoción profunda al ver que el Maestro padecía por lo que ellos iban a padecer. Y los tres prometieron mentalmente al ungido que continuarían su misma senda, aunque debieran morir sacrificados también como él. En una noche de luna llena, se hallaba sentado el Maestro en lo alto de una colina, desde la cual dominaba la ciudad de Tiberias, dormida en sus esplendores y su fastuosidad de sultana engalanada para un eterno festín. Al pie del cerro dormía también en plácida serenidad el mar de Galilea o lago de Tiberíades. El mismo fulgor plateado de la luna tendía sobre ambos sus velos de nácar. Yasua dejó que su ardiente imaginación de oriental corriera a toda velocidad, tejiendo divinos poemas de amor y de fe que él soñaba para un futuro cercano. Era la primera hora de la noche y sus 12 habían entrado a la ciudad pagana, como la llamaban, para realizar por mandato suyo una gran obra de misericordia. Una de las doncellas del castillo de Magdalo, recordará el lector, que estaba casada de poco tiempo con el mayordomo del palacio de Herodes, cuyo nombre era Chuza. La esposa, Juana, había hecho llegar a sus compañeras de antes la noticia de que esa noche serían ahorcados en los fosos del palacio real 14 esclavos galos, elegidos por Herodías por su belleza física, para seducir a las hijas del rey Jared de Arabia, suegro de Herodes, en venganza del edicto que el rey árabe había promulgado, imponiendo pena de muerte para todo príncipe, princesa o guerrero de su raza que se uniera en matrimonio con persona de la raza de los Herodes, a la cual llamaban raza inmunda y maldita. Los infelices esclavos galos habían vuelto sin haber podido cumplir la orden de su señora. Habían sido hasta entonces los mimados en las orgías de la corrompida mujer, y aún no la conocían en los aspectos terribles de su cólera cuando se veía defraudada en sus deseos. Había acariciado la horrible idea de tener en su poder las bellas hijas del rey Jared o sus nueras, o las jóvenes esposas de sus más gallardos jefes de guerra, para deshonrarlas y escarnecerlas casándolas con esclavos de su servicio. Y mientras estuvo en la fortaleza de Maqueronte, planeó el malvado designio, del cual tuvo el desengaño estando ya en Tiberias. De esos accesos de furia diabólica que la cometían cuando no eran satisfechos sus deseos, surgían de inmediato las sentencias de muerte para los infelices que no habían podido complacerla. Así hubieran sido ante los privilegiados de sus caprichos.
Los profundos fosos del Palacio Real tenían compuertas hacia el lago por donde eran arrojados los cadáveres de los que morían sin juicio público y cuya muerte convenía ocultar del pueblo gobernado por aquel reyesuelo de cartón, juguete de una mujer malvada. Tal era el fin que iban a tener esa noche 14 esclavos galos, jóvenes que no llegaban a los 22 años y que maldecían de su suerte y de su poca perspicacia, que no aceptaron a escaparse de las garras de Herodías. Bajo la misma techumbre dorada que cubría a Herodías estaba una ferviente discípula de Cristo, Juana de Cafarnaúm, esposa del mayordomo Chuza, que con todo el riesgo que significaba para ella había llevado la triste noticia al castillo, de donde a su vez Boanerges la transmitió al maestro. Y mientras los discípulos hacen prodigios de cautela y de ingenio para realizar la empresa de acuerdo con Juana y su marido, detengámonos, lector amigo, junto al Cristo, entregado a sus pensamientos, y escuchemos el conmovido monólogo en que aquella gran alma exterioriza sus anhelos, sus ansiedades. Padre mío, sé que muy pronto volveré a ti, y volveré con la pena inmensa de no haber arrastrado hacia ti todas las almas encarnadas en la tierra. Los mismos que me siguen son aún débiles y vacilantes. Las 100 encrucijadas de la vida tienen sorpresas terribles e inesperadas, desfiladeros inaccesibles, precipicios como abismos. Dispersos como ovejas sin pastor, ¿tomarán acaso sendas equivocadas, en desacuerdo con las que tiene marcadas tu voluntad soberana? Padre mío, feliz de volver a ti, siento en mi corazón las 1000 espinas punzantes de las avecillas de mi bandada que deberán llevar a toda la humanidad terrestre las aguas claras de tu inmutable y eterna verdad. No quiero para mí solo la gloria del vencedor, Padre mío. Yo la pido también para ellos, para todos los que me aman, para todos los que han creído en tu enviado, en tu ungido, en tu Hijo. 20 centurias correrán ante ellos con cansadora lentitud, en las cuales hará la humanidad con ellos del mismo modo que lo hará conmigo. Sé muy bien que no será el discípulo mejor tratado que su maestro. Padre mío, ¿serán firmes en su fe en ti? ¿Renegarán acaso de la enseñanza de su maestro, por la cual serán perseguidos? ¿Volverán la vista atrás, dejando tu heredad comenzada a sembrar? ¿Dejarán perecer a la humanidad de hambre y de sed? ¿Dejarán apagar sus lámparas encendidas por mí cuando yo haya vuelto a ti, Padre mío? Me estremece la duda, me agobia el temor, que yo vea tu luz alumbrando sus senderos, Padre mío. Ten piedad de mí, ten piedad de ellos. Ten piedad de toda esta humanidad que me has dado como preciosa herencia, que he de devolverte multiplicada en sus méritos al 1000 por 1000. Yashua dobló su cabeza sobre el pecho como agobiado por el enorme peso de sus pensamientos, y un mar de luz dorada comenzó a ondular en torno suyo, cubriéndolo completamente. Era la respuesta de su padre a los ansiosos interrogantes de su espíritu. En aquel sublime éxtasis vio la gloria que le esperaba y vio los caminos de sus discípulos y seguidores, sacrificados en aras de su fe en él, de su firmeza en defenderla, de su tenacidad heroica en seguirle. Vio a los esclavos galos cuyas vidas salvaba en ese instante, que llevaban como una oriflama de gloria su doctrina de amor fraterno a su tierra natal, sobre cuyo hermoso cielo se diseñaron primeramente, como esculpidas en oro, las frases que sintetizan toda su enseñanza.
fraternidad, libertad, igualdad. Era la Galia el primer vergel que florecería en la heredad del Padre. Vio a los suyos dispersos, sí, por todos los continentes, por todos los países, por ciudades y aldeas, mas no como ovejas sin pastor, ni como bandadas de aves errantes que perdieron el rumbo, sino como pilotos de grandes o pequeñas naves que bogaban entre bravias tormentas, pero que no naufragaban nunca. Los vio encarcelados y perseguidos, los vio morir entre los 1000 suplicios y torturas que es capaz de inventar la ignorancia y el fanatismo, de los que creían que matando los cuerpos mataban la idea divina del Cristo que decía: sois todos hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde el trópico a los polos vio a los suyos llevando el blanco pendón de la paz que los ángeles de Dios habían cantado la noche de su nacimiento. Cuando volvió en sí, se encontró rodeado de sus 12 discípulos íntimos, más los 14 esclavos galos, que todos de rodillas en torno suyo le miraban absortos en la divina claridad que le rodeaba. «¡Se quema el profeta!», habían gritado los jóvenes esclavos, y ese grito le había sacado del estado estático en que se encontraba. «Me dormí esperando vuestro regreso», les dijo, «y he soñado con tantas maravillas que me siento inundado de dicha y de paz». Y se encaminaron a pedir albergue al castillo de Magdalo, que estaba a un estadio. Era muy entrada la noche y no convenía llamar demasiado la atención formando un grupo tan numeroso. Los esclavos galos fueron enviados a Tolemaida con la primera caravana que pasó para que un barco de la flota de Itamar, que aún estaba administrada por Simónides, los devolviera a Lutecia, su tierra natal. Unos días después se encontraba el maestro en Nazaret, en la casa paterna. Era aniversario de la muerte de su padre y quiso acompañar a su madre en la conmemoración que en tal día se hacía todos los años. Era un día de recogimiento en oración y canto de los salmos, rogando al Altísimo por la paz, la luz y la gloria de aquel cuya memoria les era tan hondamente querida. Todos los hijos de Joseph habían acudido a la vieja casa, morada del justo, donde todo les recordaba su abnegación, sus esfuerzos por el bien común y la solicitud y prudencia con que supo encaminar a todos sus hijos por las sendas de la honradez y la justicia, que lo hizo grande ante Dios y ante los hombres. Se encontraba presente Marcos, que había acudido acompañando a Ana, la menor de las hijas de Joseph. Era la hora 9 y hacían la oración de la tarde. Reunida toda la familia en el gran cenáculo, las mujeres tocaban el laúd, acompañando la letra del Salmo 133, en que el rey poeta canta la belleza del amor familiar, al cual compara con el óleo perfumado que unge los cabellos, con el rocío que desciende desde el Hermón y refresca la tierra y hace florecer los campos. El alma del Cristo se desbordaba de ternura al suave calor de la familia, sintiendo a su lado la dulce voz de su madre, que parecía flotar entre el cielo y la tierra, en aquellos momentos solemnes en que recordaba al amado compañero de su vida con Yasua a su lado, y con todos los familiares que tan tiernamente la amaban. En el silencio de la tarde, sonó de pronto el galope de un caballo que venía por el camino del sur. Ni aún retuvo la carrera al entrar en la ciudad y fue a detenerse ante el portal del huerto de Joseph, cuyo aldabón hizo resonar con fuerza repetidas veces. Marcos salió precipitadamente y la alarma hizo acallar voces y laúdes. «Nada temas, madre», dijo Yasua,
poniendo su mano sobre las de Miriam. El justo Joseph está entre nosotros y cuida de ti más aún que lo hacía durante su vida física. ¿No sabes, madre, el poder que tienen las almas de los justos para proteger a los que aman? Solo temo por ti, hijo mío, fue la respuesta de aquella amante madre que se olvidaba de sí misma para solo pensar en su hijo. Marcos entró en ese instante seguido de un mensajero. Era un criado del viejo tío Benjamín de Jericó, de la familia de Miriam, como recordará el lector en pasajes anteriores que hemos relatado. Traía una epístola para el tío Jaime en la cual relataba este hecho. En un tumulto callejero promovido por soldados herodianos que iban hasta Hesbón y que se encontraron al salir de la ciudad con un grupo de jinetes árabes que entraban, fueron heridos de muerte 2 soldados romanos de la guarnición, que desde la fortaleza de Quipros vigilaba Jericó y hacían guardar el orden. Los herodianos, asusados por Herodías, habían cobrado odio contra los súbditos del rey Jared y no perdían oportunidad de buscar pendencia con ellos en cada encuentro que tenían. El centurión de la guarnición romana, que había perdido 2 de su centuria, encarceló en la fortaleza a todos los que se encontraban próximos al lugar del tumulto. En aquel grupo de jinetes árabes venía el hijo mayor del Sifilderín, y entre los que salieron en defensa suya, cuando fueron atacados por los herodianos, estaban 2 nietos del viejo tío Benjamín y el joven hijo de aquella princesa árabe al cual Yasua había vuelto a la vida años atrás, cuando el niño solo de 11 años estaba ya moribundo consumido por la fiebre. El hijo del Sifilderín iba a Jerusalén a entrevistarse por orden de su padre con el príncipe Judá. Injustamente atacados por los herodianos, al entrar a Jericó para pasar allí la noche, se habían defendido valerosamente, apoyados por grupos de transeúntes, entre los que estaban los nietos del anciano tío Benjamín y el hijo de la princesa árabe. Se corría el rumor de que al amanecer del siguiente día se haría en la fortaleza de Quipros una ejecución de todos los detenidos si esa noche morían los 2 soldados heridos de gravedad. El caso era tan extremo y tan sin solución posible que los parientes de Miriam pensaron que solo su hijo, el gran profeta, que tenía poderes sobre la muerte, podría salvar a los que estaban amenazados sin ser culpables. La consternación fue grande entre los concurrentes al cenáculo de la vieja casa de Joseph. Al enterarse de tales noticias, todas las miradas se clavaron en Yasua, y en todas ellas vio él esta súplica: «Sálvales tú, que todo lo puedes». Orad vosotros al Padre, dueño y Señor de todas las vidas humanas, que yo haré lo que Él me permita hacer. Díjoles el maestro, que se retiró a su alcoba, pidiendo que no le molestasen hasta que él volviera. Ya solo en su alcoba, rogó intensamente a sus alianzas espirituales que le ayudasen a salvar aquellas vidas amenazadas de muerte por la injusticia y barbarie entronizadas en aquel país, y se recostó en su lecho para provocar la emancipación de su espíritu mediante el sueño. Realizando el desprendimiento, su alma poderosa y lúcida se transportó a la bella ciudad de los Rosales. Penetró a la fortaleza de Quipros y encontró a los detenidos en la planta baja de la torre principal, que sumidos en loca desesperación se aferraban a los barrotes de las rejas, a los cerrojos, se daban golpes contra los muros, queriendo derribar aquella fuerza de piedra que los detenía. Todos vieron la blanca figura del profeta nazareno que les era tan conocido,
Él les hizo señal de silencio y abriéndoles sin llave las puertas, les hizo salir a todos, ordenándoles que salieran también de Jericó. Era la medianoche y las puertas de la ciudad estaban cerradas. La blanca figura astral les acompañó hasta el muro y junto a la casilla del guardián dormido. Les franqueó también la salida y se vieron en medio a los caminos que se dividían hacia distintas ciudades. Tomaron todos el camino de Jerusalén, donde contaban con personas que podían protegerles. En la puerta abierta de la ciudad de Jericó, vieron esformarse la blanca figura del profeta que les había salvado la vida de modo tan maravilloso. Los 2 soldados gravemente heridos se sentaron de pronto sobre sus camillas y uno al otro se preguntaban, ¿qué había pasado? El uno había caído con el vientre atravesado por la espada de un herodiano. El otro recibió una cuchillada en la espalda. No recordaba nada más. Las puertas de la fortaleza estaban abiertas. La torre delantera estaba vacía. Los centinelas y guardias dormían profundamente. O la guarnición toda ha sido pasada a cuchillo, o somos nosotros 2 almas del otro mundo, se decían ambos. Yo no me siento herido, decía el uno, ni yo tampoco, decía el otro. ¿Qué ha pasado aquí? Al amanecer, se presentaron al centurión, que creyó estar viendo visiones, pues les contaba ya entre los muertos. Los soldados herodianos fueron puestos en libertad, pero con orden severa de no pasar más por Judea, donde serían apresados en cuanto se les viera por allí. El centurión era uno de aquellos 2 soldados romanos que varios años antes Yasua había curado de graves heridas en el accidente del circo de Jericó, que casi costó la vida al jefe de la Torre Antonia y a sus 2 acompañantes, y pensó de inmediato, solo conozco un hombre capaz de realizar el portento que aquí se ha obrado esta noche. El profeta Nazareno. Los dioses le son propicios porque él es un Dios con vestidura de hombre, y rogó a los suyos que guardasen silencio sobre aquel hecho, del cual ningún informe legal podían dar porque nada sabían. Cuando el maestro volvió al cenáculo, aún encontró a su madre y familiares entregados a su ferviente oración. Bendigamos todos juntos al Padre, les dijo, porque me ha permitido hacer lo que todos vosotros pedíais. Sanó cuerpos en silencio. Viajó con el alma a donde el cuerpo no podía ir y salvó vidas sin ser visto. Y cuando todo estuvo hecho, volvió con los suyos. Los encontró orando y les dijo, bendigamos al Padre porque me ha permitido hacer lo que todos vosotros pedíais. Entonces lo supieron. El milagro ya no era un acto, era una presencia. Correspondencias arqueológicas y tradicionales. Este capítulo opera como un campo vibracional de despedida, reparación y maestría silenciosa. Todo ocurre en 3 niveles: el alma, el amor y el reino que se está revelando. El castillo de Magdalo, convertido en refugio, representa la transmutación del poder mundano en servicio sagrado. María ya no necesita reconocimiento, es canal viviente del amor restaurado. La figura de María de Magdalo ya no busca redención, ahora sostiene, presiente, ofrece. Su tristeza no es egoica, es visión. Ha entendido el destino del Cristo y se entrega al dolor con dignidad iniciada.
La oración emancipada de Yahshua es el acto más alto del Cristo vibracional. Ya no depende del cuerpo. Desde la colina intercede, actúa, libera y sana, sin necesidad de estar presente. La familia reunida en Nazaret, orando unida, activa el arquetipo del círculo sagrado. Es el núcleo vibratorio donde la súplica se vuelve canal y el milagro ocurre sin esfuerzo. El retorno a Magdalo y Nazaret cierra un ciclo. El maestro vuelve a los lugares de su infancia y de sus vínculos emocionales, no como quien regresa al pasado, sino como quien consagra lo humano antes de partir. La intervención espiritual sobre prisioneros y soldados sin presencia física forma parte de las tradiciones iniciáticas más profundas. Sanación remota, emancipación del alma, dominio del tiempo interno. El reconocimiento del centurión, solo un Dios con rostro humano, pudo haberlo hecho. Sugiere que el Verbo ya no es un profeta para algunos, sino una realidad revelada incluso para los que no lo siguen. Enseñanza final. Este capítulo es una clave para quienes han caminado largo y profundo. Yahshua no sana por poder, sana por amor. Ya no necesita tocar, porque su alma está despierta en todos los planos. María no pregunta más, sabe. El lector atento comprenderá que esta no es una historia, sino una llamada interior, a que tú también puedas llegar a un punto donde la oración sea acción, donde la distancia no limite y donde el amor ya no necesita explicación. Porque si has amado de verdad, ya sabes cómo se abren las cárceles desde adentro. Te espero en el próximo capítulo, Los secretos del Padre. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.